Bueno, estamos con Renan Rein, que es profesor de Estudios Latinoamericanos e Historia de España, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, miembro de la Academia Nacional de Historia acá en Argentina. Tiene escrito varios libros, entre ellos La salvación de una dictadura Franco-Perón, 1946-55, Entre el abismo y la salvación, el pacto Franco-Perón, los judíos de Villa Crespo. Renan, para empezar, ¿cómo empezás a meterte en el peronismo? ¿Cuál es tu interés por el peronismo? Yo empecé a estudiar la historia de España en la Universidad de Tel Aviv y una vez que tenía que elegir un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre España y Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso tenía que empezar a estudiar la historia argentina y la historia del movimiento peronista. Para realizar la investigación salimos primero a un año en España para trabajar en archivos, bibliotecas, hemerotecas, hacer una serie de entrevistas. Luego pasamos unos meses en Estados Unidos, en los archivos del Departamento de Estado, y finalmente llegamos a la Argentina para hacer la investigación aquí. Y debo decir que una vez que pisé tierra argentina, me estaba bien claro que iba yo a dedicar el resto de mi carrera académica profesional a estudiar la historia argentina. Y si uno piensa en el siglo XX, principios del siglo XXI, el fenómeno político, social, cultural más importante es, sin ninguna duda, el peronismo. Así que de ahí viene mi interés por este movimiento, por estos gobiernos y por el liderazgo de Juan Perón. Lori Sanata decía que de alguna manera la idea de Perón, que venía del fascismo italiano, que tenía una gran admiración por Mussolini, sobre todo el Mussolini del principio, que cuando Perón se da cuenta claramente que el fascismo es derrotado en Europa, él tiene que hacer un switch más liberal, pero que en el fondo su idea, su afinidad personal era con el fascismo y eso nunca se perdió. ¿Vos qué pensás? La fascinación por el fascismo, sobre todo en los años 20 y 30, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, lo compartieron conservadores en muchos países europeos. Es decir, los conservadores ingleses se entusiasmaban con el fascismo de Mussolini, el hecho de que logra desarrollar el país, modernizarla. Así que en este sentido uno no tenía que ser fascista para entusiasmarse por Mussolini y sus políticas. Yo no diría que Perón ni en los años 30 o durante la Segunda Guerra Mundial estaba convencido de la ideología fascista. Lo que sí le pareció muy interesante como modelo es este liderazgo carismático, autoritario, que asegura cierto orden social y político, que posibilita a la nación modernizarse, industrializarse y jugar un papel más importante en la escena nacional. De todos modos, es cierto que Perón, así como su movimiento, se caracterizaron por cierta fluidez ideológica o flexibilidad ideológica típica en los movimientos populistas, y eso le ofreció la posibilidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes en la segunda mitad de los 40, pero también a principios de los 70. Es decir, a lo largo de su trayectoria política, siempre sabía cómo manejarse y jugar según las reglas del momento. Pero, Renan, mencionas la flexibilidad ideológica que le permite adaptarse a la situación de principios, a la situación, al ambiente ideológico de principios de los 70, pero digamos,
a 40 años, poco más de 40 años vista, eso se puede también ver como una especie de tragedia colectiva, porque eso generó una gran confusión y terminó bastante mal. No sé. En la juventud, por lo menos, generó una gran confusión. Es cierto, pero lo que a mí me importa enfatizar es el hecho de que todo movimiento populista, incluyendo el movimiento peronista, se caracteriza por su heterogeneidad ideológica, por la coexistencia de distintas corrientes ideológicas que se compiten entre sí, un movimiento que precisamente por eso puede representar a distintos sectores de la sociedad y no solamente, digamos, o la clase obrera o la clase media o la supuesta oligarquía. Y al tener en el mismo movimiento distintas corrientes ideológicas y al representar distintos sectores sociales, eso le da al movimiento esta flexibilidad, esta fluidez. Ahora, en estas circunstancias a veces pasa que cada corriente intenta apropiarse del legado del dirigente carismático, de la doctrina, si existe una doctrina partidaria. Y en el caso de la juventud de los fines de los 60 y principios de los 70, no se puede hablar de víctimas de una confusión creada por el líder. También ellos intentaban apropiarse del legado del primer peronismo, diciendo: nosotros representamos el peronismo auténtico, o lo que tenía que ser el peronismo, o lo que Evita quería hacer del peronismo. Así que esta confusión tiene que ver también con otras razones y no necesariamente del modo de liderazgo de Perón. Si vos querés confundirte con el trotskismo, te resulta más difícil porque está todo bastante más aclarado. Tal vez la falta de una metodología, de una descripción concreta de qué significa ser peronista por parte del propio Perón haya posibilitado esto, pero al mismo tiempo había tanto en la época de Perón como en los peronismos posteriores, sobre todo ahora, una serie de metodologías y prácticas que son propias del fascismo. Si bien no se puede hablar de que este gobierno es un gobierno fascista, sí existen prácticas que tienen que ver apropiarse de los organismos del Estado de una manera, digamos, voluptuosa, para fines personales, confundir el Estado con el líder, confundir el Estado con el partido político. Todo este tipo de cosas forman parte de una metodología que, si bien ideológicamente habían diferencias siempre en el peronismo, estas metodologías siempre se mantuvieron. Es cierto, pero yo sugiero que tengamos más cautela al emplear algunos términos y algunos conceptos, porque después de todo las categorías tienen que servir este esfuerzo nuestro a acercarnos a entender cierto fenómeno o cierto proceso político o social. Para mí, el uso del concepto del fascismo nos aleja de la posibilidad de entender el peronismo. Así perdemos muchos de los matices y los nuances y nos quedamos en esclavos de una dicotomía que viene de la época de la entreguerras europea. Sí, el fascismo influyó en los movimientos de masa en todo el mundo, claro. También el comunismo, a su manera, influyó en la escenografía de las mítines masivas, en la iconografía del líder y de la ideología. Yo prefiero pensar en términos de un movimiento populista, y una de las características de los movimientos populistas es su pensamiento estatista, es decir, otorgarle al Estado el rol principal
en los asuntos sociales y económicos para una redistribución de la riqueza nacional en forma menos distorsionada. Ahora, uno puede hablar de distintos gobiernos en el mundo de la segunda posguerra que pusieron énfasis en el estatismo, pero no eran fascistas. Si uno piensa en la Francia de Gaulle promovió una política estatista y le asignó al Estado el rol clave en los asuntos sociales y económicos. Eso lo hace a De Gaulle un fascista, lo dudo. Así que sí hubo influencia en el ambiente intelectual de todo el mundo occidental de los años 30 y 40. El fascismo influyó de una manera u otra. Decir que en la Argentina influyó en forma más dramática, no lo sé, es un tema para debatir. No, yo hablaba de prácticas fascistas, no estaba diciendo que el gobierno era fascista. Por otra parte, el tema del Estado que vos mencionás, si hay alguien que ha destruido el Estado últimamente es el propio gobierno peronista. Es decir, si vos te fijás lo que ha hecho con lo que ha estatizado y la forma que lo ha manejado, o el Estado ya existente, cómo ha destruido todas aquellas jerarquías que existían dentro del Estado, dentro de la burocracia, que hoy no funciona prácticamente, por eso les cuesta tanto gestionar, porque han puesto a su propia gente, y la gente que tenía algún conocimiento ha sido desplazada, y entonces tanto la justicia como el ANSES, como tantos otros lugares del Estado no están funcionando, aerolíneas argentinas y tantas cosas. Entonces me parece que hay un discurso, por un lado, que es estatista, pero en la práctica hay un control monopólico aún mayor y el Estado está siendo lastimado, ¿no? Es cierto que existe una brecha enorme entre el discurso y las prácticas sociales. La pregunta es si estas prácticas sociales son fascistas. No necesariamente. Nos encontramos frente a este tipo de prácticas sociales en muchos regímenes y gobiernos que no son necesariamente fascistas. Yo insisto en que el concepto del fascismo tiene relevancia sobre todo para un periodo histórico determinado y para un determinado continente en este periodo. Es decir, para mí sirve para Europa desde fines del siglo XIX, pero sobre todo en el periodo de entreguerras. La idiosincrasia latinoamericana no da para un fascismo a la europea. Bueno, es una discusión que claro, nos vamos a quedar 2 años discutiendo. Claro. De todos modos, hay, por ejemplo, el gasto en publicidad y en propaganda oficial es descomunal. Eso es una cosa muy típica también de los regímenes autoritarios, por de pronto. Vos tenés que estamos gastando solamente en propaganda, sin hablar de publicidad y otros gastos que son también publicitarios para el gobierno, más que Brasil, y Brasil tiene 6 veces el Producto Bruto y 5 veces la población. Es decir, hay una desproporción enorme, y esto es una práctica autoritaria muy grave. Es decir, el apoderamiento de los medios de comunicación también es una práctica típica. Si cambiamos el concepto de fascismo por el concepto de autoritarismo, entonces... Estamos más de acuerdo. Sí, estamos más de acuerdo. Sí. Yo te quería plantear, en este momento en la Argentina, bueno, la Argentina tiene un canciller controvertido, digamos, y que tiene una historia de vinculación y una historia personal ligada, digamos, por la situación por la que atravesó su padre en la década del 70 en la Argentina, muy ligada al gobierno de Israel. Este mismo canciller ha realizado o ha sido el artífice de un pacto con Irán. Y yo quería, a propósito de eso, preguntarte dos cuestiones. Una mínima introducción. Vos has escrito un libro o un paper, un trabajo académico sobre la relación de Timerman en Israel, por un lado, como antecedente. Y segundo, ¿qué lectura haces como académico o qué impacto tiene en la sociedad, cómo se toma en Israel esta iniciativa de Timerman? A la iniciativa de Timerman hay que verla en el contexto más amplio de la política exterior argentina de los últimos años. Y esta política no ha entusiasmado a los israelíes ni a los diplomáticos israelíes
ni a los políticos israelíes. La impresión que se creó en Israel es de una política exterior con una orientación hacia gobiernos como el chavista en Venezuela, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia. Es decir, una política exterior que tiende a desafiar a los países de Europa Occidental y Estados Unidos, una política exterior que adopta un discurso supuestamente antiimperialista, anti-norteamericano, y por lo tanto está muy lejos de la política exterior israelí, del actual gobierno o de gobiernos anteriores. Así que estas reservas en círculos israelíes acerca de la política exterior argentina tienen sus raíces en el periodo antes de la entrada de Timerman a la Cancillería argentina. Sin embargo, en el caso de Timerman, algunas cosas relacionadas o con su personalidad o con su lazo previo con el Estado de Israel influyeron en las sospechas y suspicacias que se notan en Israel. Y claro está que el acuerdo entre Argentina e Irán provocó malestar e incomodidad en Jerusalén. Lo que más molestó en Israel es la poca solidaridad de la Argentina con los esfuerzos internacionales para poner presión sobre el régimen iraní. Lo que estamos viendo en estos días en Naciones Unidas es un cambio, por ahora en el plano discursivo, en la política iraní. Este cambio es el resultado de las sanciones impuestas sobre Irán. Pero en medio de este esfuerzo internacional, la Argentina hace su propio juego sin tomar en consideración digamos, el contexto de la escena internacional, o tomando en cuenta este contexto e intentando forjar supuestamente su política exterior independiente que no sigue los dictados ni de los Estados Unidos ni de los países europeos. Sea como sea, en Israel esto provocó reacciones muy negativas, y por lo tanto las relaciones argentino-israelíes, que son muy fuertes y tienen larga historia, no están ahora en su mejor momento. Durante toda la investigación de la causa AMIA, Israel sustenta digamos, que la creación del atentado el atentado es producto de una decisión del gobierno iraní. Sin embargo, en la causa, salvo informes de inteligencia, que son informes de inteligencia pero que no tienen valor legal como prueba, no aparece nada sustancioso que indique que Irán realmente está atrás del atentado, y las otras pistas que llevan a Siria, que llevan al Líbano y a una fuerte conexión local, nunca fueron apoyadas tampoco por Israel, como que Israel esa parte hizo todo lo posible para que no se avance. Por ese lado siempre prestigió la idea de que Irán está atrás del atentado, lo cual en alguna medida también nos desprotege a nosotros, los judíos de la Argentina, frente a un tercer atentado eventual, porque mientras sigan dando vuelta los culpables, un tercer atentado es posible. ¿No está privilegiando Israel ahí su interés respecto de Irán por encima de lo que nos pase a nosotros los judíos en Argentina? El Estado de Israel, como cualquier Estado soberano, tiene sus prioridades. Y sus intereses a veces son complementarios a los de distintas colectividades judías en el mundo,
y a veces entran en conflicto con estos intereses. A lo largo de las últimas décadas nos encontramos varias veces en situaciones en donde los intereses de la colectividad organizada aquí y los intereses del Estado de Israel no se complementaban. Eso no significa que Israel no tiene un compromiso con los judíos de la diáspora. Sin embargo, no se puede esperar del Estado de Israel que forje su política exterior de acuerdo a las necesidades y prioridades de la colectividad judía en Argentina, en Estados Unidos, en Francia o en otro país. Ahora, eso provoca todo tipo de malentendidos, porque muchos judíos en este país tienen la impresión de que Israel intenta cultivar una relación unidireccional con la diáspora judía, es decir, movilizar el apoyo político, económico u otro por parte de los judíos en este país o en otros. Sin embargo, al llegar el momento de tener que reciprocar, no siempre está ahí Israel. Es cierto, pero por otro lado no me sorprende. La colectividad judía en este país es para mí, primero y sobre todo, argentina. Estamos hablando de argentinos judíos o de argentinos de origen judío. Sus prioridades tienen que ver sobre todo con la Argentina y lo que está sucediendo en la Argentina. El Estado de Israel tiene sus prioridades de acuerdo a distintos tipos de necesidades, de defensa, de influencia internacional, de algunas votaciones en la ONU, intereses económicos u otros. Así que hay que reconocer que muchas veces los argentinos judíos o los franceses judíos se van a encontrar en situaciones en que no van a poder recibir el apoyo necesario por parte de Israel. No, no sé si última pregunta, pero de mi parte al menos, es ¿qué lectura se hizo en Israel o se hace en Israel del motivo de fondo por el cual la Argentina hace este acuerdo con Irán? Que no sea simplemente la consigna de que no responde a los dictados o a las consideraciones occidentales o a Estados Unidos o a otros países europeos. ¿Cuál sería, en una lectura digamos, del gobierno, de la sociedad de Israel, de por qué Argentina firma este acuerdo con Irán? ¿Cómo lo entiende? Lo entienden en dos niveles. Primero, en el nivel de la escena internacional. En este sentido, se ve como un esfuerzo de lograr algún protagonismo en la escena internacional, porque si uno piensa en los últimos años, desde esta perspectiva de la escena internacional, se nota una ausencia conspicua de la Argentina. A diferencia de otros periodos, la Argentina en los últimos años se concentra en enfrentar distintos desafíos domésticos, en lo político, en lo económico y en lo social, y ya no es un actor de importancia en este club de naciones. El acuerdo de Irán se interpretó como un esfuerzo para conseguir algún protagonismo en la escena internacional, sobre todo que se nota una brecha con algunas iniciativas tomadas por el país vecino Brasil en
escena internacional. Brasil, sobre todo durante la presidencia de Lula, jugó un papel de importancia y eso la dejó a la Argentina en una situación algo frustrante. El otro nivel tiene que ver con lo económico y lo que parece como intereses de intercambio comercial, el esfuerzo de lograr algunos beneficios económicos a cambio de un acuerdo que dé cierta legitimidad a Irán en la escena internacional. Muchas gracias. ¿No? Gracias a ustedes.